¿Qué tal? Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Oscar Joaquín Rodríguez Medina, de la carrera Marketing y Negocios Globales. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de los signos, pero que podemos entender de los signos y el lenguaje más que todo. No por encima, sino muy profundo. En este video voy a explicar básicamente algunas de las ideas principales del libro La Semiótica, Teorías del Signo y el Lenguaje en la Historia, de Mauricio Beuchot. Vamos a tocar temas muy importantes, muy profundos, según las visiones de varios importantes célebres filósofos. Este libro trata sobre algo que usamos todos los días, que puede ser, pero que casi nunca analizamos a profundidad: el lenguaje y los signos. Nosotros hablamos, escribimos, enviamos mensajes por celular, utilizamos emojis, vemos señales en la calle, escuchamos palabras, como también entendemos significados, casi de forma automática. Sin embargo, pocas veces no nos detenemos a pensar que por lo menos qué trata de transmitir o cuál es el significado de dicha palabra o dicho signo. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo funciona realmente este proceso de comunicación. El autor nos da a entender básicamente que pues a lo largo de la historia muchos filósofos han tratado de entender cómo funcionan las palabras, los símbolos y también los signos que utilizamos para comunicarnos. Entre otras palabras, han intentado responder preguntas, ya sea como por qué una palabra significa lo que significa, como también cómo sabemos lo que alguien quiere decir cuando habla, o por qué es tan diferente las culturas a la hora de utilizar palabras distintas para nombrar las mismas cosas que nosotros entendemos. Por ejemplo, no es lo mismo las cosas que nosotros entendemos en Latinoamérica como ya sea en Europa, en Asia, en Medio Oriente. Entonces lo que nos da a entender es que el libro nos hace como tal un recorrido histórico, ya sea para mostrar que el estudio del lenguaje no es algo reciente, sino que también es una preocupación importante desde la filosofía antigua, desde los pensadores de la Grecia clásica hasta los filósofos medievales y modernos. Muchas personas básicamente han reflexionado sobre el papel del lenguaje de forma en que pensamos y comprendemos en el mundo. Ya sea en que esta primera parte del libro se representan algunas ideas, como también ideas básicas sobre lo que es un signo, cómo funciona en el lenguaje, que piensan algunos filósofos sobre este tipo de temas de conversación. Mejor dicho, ya ustedes van a entender. El objetivo es mostrar la comunicación humana. No es simplemente algo natural o automático, sino que tiene una estructura compleja para ser estudiada. En este video voy a explicar 3 puntos importantes que aparecen en esta parte del libro. El primero voy a explicar qué es la semiótica, y por qué es importante estudiar los signos. Segundo, voy a explicar qué significa exactamente la palabra signo y cómo funciona dentro del lenguaje y la comunicación. Y por último, voy a mencionar algunas ideas de filósofos importantes que reflexionaron sobre el lenguaje, como Platón, Aristóteles y algunos pensadores de la Edad Media. Ok. ¿Qué estudia la semiótica? ¿Qué es la semiótica? Pues lo que nos trata de entender el libro es que la semiótica es una disciplina que estudia los signos. En términos simples, un signo es cualquier cosa que representa, ya sea otra cosa que nos permite entender algo más allá de lo que vemos directamente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, conectando con este punto es que los seres humanos vivimos rodeados de signos todo el tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta, como también no sabemos qué significa, qué nos transmite, qué nos trata de entender, o cuál es la respuesta que nos transforma la cabeza. Un ejemplo muy común es cuando vemos un humo en algún lugar.
Normalmente pensamos que hay fuego. El humo funciona como una señal, como también algo que nos indica que quizás todavía no vemos directamente. O sea, como tal el humo puede significar ya sea una señal, ya sea para comunicación o porque pasó un incidente. Son muchas maneras para ver, aunque sea el humo de un fuego. Otro ejemplo muy cotidiano puede ser el emoji en el celular. Cuando alguien envía una carita feliz, esa imagen representa una emoción, aunque no sea una palabra escrita. Lo mismo ocurre con otros emojis como el corazón, la cara triste, el pulgar arriba, o todos estos símbolos transmiten información y significado. Otro punto importante es que también podemos pensar en las señales de tránsito. Cuando vemos una señal roja en un semáforo, básicamente entendemos que debemos detenernos. No necesitamos que alguien nos lo explique cada vez. El símbolo ya tiene un significado que hemos aprendido. Eso nos hace entender que ya sea, sí, como un semáforo, rojo, detenerse, amarillo, estar como preparados, y verde, pues que puedes andar. No es como tal que entendemos así, que tenemos que subirnos como una respuesta automática, como el signo de peligro, como, qué sé yo, no sé, el signo de corazón, nos transmite amor, un beso, un abrazo, entre otras. Lo que nos da a entender esto es que estos ejemplos muestran que los seres humanos utilizamos signos constantemente para comunicarnos e interpretar el mundo. Los signos nos ayudan a entender situaciones, ya sea transmitir ideas y compartir información con otras personas. El lenguaje es probablemente el sistema de signos más importante que utilizamos, porque nos permite como tal expresar pensamientos complejos, ideas abstractas como también emociones. Gracias al lenguaje podemos explicar cosas, contar historias y enseñar conocimientos, como también construir relaciones sociales. Por esta razón la semiótica es importante, porque estudia cómo funcionan estos signos y cómo producen significado. Factor muy importante para dar entrada, ¿qué es el signo? Según lo que nos explica el libro, es que un signo tiene una función fundamental: representar algo. Un signo puede ser una palabra, un gesto, una imagen, un símbolo o incluso un sonido. Por ejemplo, la palabra perro es un signo que representa un animal específico. La palabra no es el animal real, pero cuando lo escuchamos nos da a entender que se refiere a un animal. Esto significa gracias a los signos, que funcionan como una especie de puente entre los pensamientos y la realidad. Gracias a los signos podemos compartir ideas con otras personas. Los signos y la comunicación humana serían mucho más difíciles. Imaginen por un momento que las personas no pudieran usar palabras, gestos o símbolos, como también para comunicarse, la cual sería muy complicado explicar lo que pensamos o sentimos. Otro ejemplo sencillo básicamente es una bandera. Una bandera es un pedazo de tela, como también que nos representa con colores, formas, pero también al mismo tiempo representa algo mucho más grande, como un país, una cultura o una identidad nacional. Lo que básicamente también ocurre con los logotipos de las marcas. Cuando vemos el símbolo de una empresa conocida, inmediatamente pensamos en esa empresa, sus productos o su reputación. En este caso, el logo funciona como un signo que representa algo más amplio. Eso nos da a entender que esto demuestra básicamente que los signos no solo aparecen en el lenguaje, sino también en la cultura, en la publicidad, en la política y en muchas otras áreas en la vida social. Lo cual eso nos lleva al siguiente tema, un aspecto importante del lenguaje. Algo interesante que menciona el libro es que el lenguaje no funciona exactamente igual en todos los lugares del mundo. Las diferentes culturas utilizan diferentes palabras para nombrar las cosas, como por ejemplo, el objeto que en español llamamos árbol, en inglés se llama tree, en francés se llama arbre. Esto nos da a entender que las palabras no necesariamente haya una relación natural con los objetos que representan.
más bien muchas veces dependen de acuerdos sociales entre las personas que hablan un idioma. Otras personas el significado de las palabras se construye dentro de la comunidad. Las personas que hablan un mismo idioma comparten ciertos acuerdos sobre qué significa cada palabra. Un aspecto muestra que el lenguaje también tiene un componente cultural y social. Cada cultura desarrolla su propio sistema de signos para comunicarse. Además, el lenguaje también cambia con el tiempo. Muchas palabras que se usaban hace siglos, lo cual nos trata de entender que hoy tienen significados diferentes o incluso han desaparecido. Al mismo tiempo, aparecen nuevas palabras relacionadas con cambios sociales, tecnológicas o incluso culturales. Un ejemplo claro es que el lenguaje relacionado con la tecnología o las redes sociales, que ha creado nuevas palabras, expresiones que incluso antes no existían. Lo cual esto nos lleva a ideas de los filósofos antiguos. El libro también explica que muchos filósofos antiguos reflexionaron sobre el lenguaje y los signos. Uno de ellos fue Platón. Básicamente Platón se preguntaba que si los nombres de las cosas tienen una relación natural o incluso si con los objetos o simplemente son palabras que las personas inventaron para comunicarse. Esta pregunta es muy interesante, porque nos hace pensar si el lenguaje refleja la realidad de manera directa o si simplemente es una herramienta creada por seres humanos. Platón pensaba que el lenguaje tenía cierta relación con la naturaleza de las cosas, pero también reconocía que muchas palabras eran resultado de convenciones sociales. Tal que por otra parte, otro filósofo muy importante fue Aristóteles. Básicamente lo que él desarrolló fue que una idea ya sea muy aparte sobre el lenguaje, y es que él pensaba que las palabras representan los pensamientos que tenemos en nuestra mente, y que esos pensamientos a su vez representan las cosas del mundo. Eso significa que el lenguaje está conectado de la forma en que pensamos. Primero tenemos una idea en nuestra mente, después usamos la palabra para expresar esa idea. De esta forma, Aristóteles estableció una relación entre las cosas del mundo, los pensamientos de la mente y las palabras del lenguaje. Esa teoría es muy influyente y tuvo un gran impacto en el desarrollo posterior de la filosofía del lenguaje, lo cual esto nos lleva al desarrollo de estas ideas en la Edad Media. Durante la Edad Media, muchos filósofos continuaron reflexionando sobre el lenguaje y los signos. Uno de los mayores importantes fue San Agustín. San Agustín básicamente definía que el signo como tal es que nos hace pensar en otra cosa diferente. Por ejemplo, cuando vemos una señal en la carretera entendemos que nos está indicando algo como una dirección o básicamente una advertencia. En ese caso la señal funciona como un signo que transmite información. San Agustín básicamente nos trata de entender que reflexionó sobre que el papel del lenguaje es la enseñanza y la transmisión del conocimiento. Él pensaba que las palabras son herramientas que nos ayudan a comunicar ideas, pero que el verdadero conocimiento también depende de la comprensión interior con cada persona. Más adelante otros filósofos medievales continuaron desarrollando estas ideas, como fue uno de ellos William of Ockham. Ockham propuso una idea interesante, y es que los conceptos que tenemos en nuestra mente también pueden entenderse como signos. Es decir, que no solo las palabras son signos, también nuestros pensamientos, nuestros conceptos mentales representan una cosa en la realidad. Esto amplía la idea del signo, porque muestra que el proceso de la representación no solo ocurre en el lenguaje externo, sino también dentro de nuestra mente. Importancia del estudio del lenguaje. Una de las ideas principales del libro es que estudiar el lenguaje es muy importante, porque el lenguaje influye directamente en la forma en que entendemos el mundo. Los signos, al interpretar la realidad y compartir nuestras ideas con otras personas, gracias a los signos podemos explicar conocimientos, transmitir cultura, enseñar a otras personas y construir sociedades. Además, el lenguaje también influye en la forma en que organizamos nuestras ideas, cuando aprendemos nuestras nuevas palabras o conceptos también que ampliamos nuestra forma de pensar. Por esta razón, el estudio de la semiótica no solo pertenece a la lingüística, sino también a la filosofía, porque nos ayuda a comprender cómo funciona el conocimiento humano.
En esa disciplina como la comunicación, la publicidad, el marketing e incluso el análisis cultural, comprender cómo funcionan los signos puede ser muy útil para entender cómo se transmiten los mensajes, cómo las personas interpretan los mensajes. Y ya, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Eso fue la semiótica.